Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Y agarre las dos manos de la persona que salió con usted de la casa. Con quien comparte techo y lecho. Y otros también salió de la casa, no comparte el techo, pero no lecho, que son los hijos, que son los hermanos, los familiares que están en la casa. Yo no dije que lo abrazara, yo no dije eso. Dijo que le tomara, ¿qué? Las dos manos. Y si usted no vino acompañado, Dios le puso una compañía. Dios le puso una compañía, así que mire para atrás, mire para adelante, a ver cuál es, con quién voy a orar. A ese sí no le tome las manos porque no lo conoce. Y dígale conmigo lo siguiente, dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Dile, entonces, estoy en presencia de una maravilla de Dios, de una hermosura de Dios, de una grandeza de Dios, de un milagro de Dios, de una bendición de Dios. Dile, te amo en el Señor. Si es su esposa, le da un beso, lo demás, ósculo santo, por favor. Vuélvala a mirar otra vez, dígate, te voy a decir algo. Dile, mi fe no está fundada por lo que veo. Diga, no es de vista, tampoco por lo que siento. Dígale, no es emocional, sino en lo que creo. Y yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Y es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ayer salvaba, sanaba, hacía milagros, bendecía. Dígale, hoy también. Siéntese, por favor. La fe nuestra no puede declinar. Si Dios nos habló el 31 de diciembre de una manera muy sucinta, muy clara, es que este será año de ver lo inusual. Y el texto de base que nos dio está en 1 Corintios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido, son las que Dios preparó para los que les aman. Y nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo más profundo de Dios. Y a partir de ahí entonces comenzamos a compartir en el inicio del año y comenzamos a hablar sobre historias. La Biblia está llena de historia que hablan de Dios y hablan del trato de Dios con el ser humano. Un Dios creador, sustentador de todas las cosas. Y por supuesto no podemos encontrar algo que inspire más nuestra fe por fuera de la Biblia. Y ahí encontramos nosotros historias hermosas y escogimos entre ellas, porque hay muchas. Y hablamos de cómo vio lo inusual, lo impensado Jacob. Y también dijimos cómo de igual manera tuvo una experiencia similar Moisés y el pueblo de Israel. Luego avanzamos y comenzamos con Josué y tomamos 2 ejemplos de él. Y hoy, por supuesto, vamos a tocar el tercer y último que tiene que ver con Josué. Quizás podrían decir algunos, bueno, ¿y por qué no nos extendimos un poco más con Moisés? Creemos que hay cosas que a veces a nosotros nos desafían y algunas ya se vuelven tan repetitivas que quizás es bueno tocar puntos que son importantes para el hoy y que nos desafíen a que sí se puede. ¿Cuántos creen que en este tiempo también se puede? Amén. Que tenemos el mismo Dios. Amén. Tenemos el mismo Dios.
Y lo más bonito es que aquellos no vivieron una salvación como la que nosotros estamos experimentando. Ellos vieron una liberación física por parte de un Dios que lo prometió y lo sacó del cautiverio, lo llevó por el camino y lo sustentó durante 40 años en el desierto, y después llamó a Josué y siguió hacia adelante. En esta hora entonces vamos a hablar, hay un cambio aquí hay un cambio. Hasta ayer, es decir, hasta la historia de Josué, vemos a Dios trabajando, pendiente a la obediencia, atento a que el pueblo escuchara y él actuando. Aquí en este pasaje hay un cambio que tiene que ver con lo impensable o lo inimaginable, donde el hombre participó, el hombre hizo algo distinto a solamente obedecer. Y el texto que vamos a tocar está en Josué capítulo 10, versículo del 1 al 15. ¿Y qué es lo que vamos nosotros a hablar en esta mañana sobre lo inusual, lo impensable que vivió este hombre en esta última parte de la historia? Vamos a hablar de qué se requiere para que la oración desate el poder de Dios. ¿Estamos acá? Y esa historia nos va a enfocar en cuanto tiene que ver con esto. Bueno, para que la oración desate el poder de Dios y usted pueda ver entonces lo impensable, lo inimaginable, lo que nunca ha visto en su vida, se requiere primero, yo debo estar caminando en los propósitos de Dios. A veces creemos que eso es así nomás, que no, caminar en los propósitos de Dios. Ese es algo muy esencial en lo que tiene que ver conectado con este texto. Vimos en algunos capítulos anteriores que Josué y el pueblo de Israel atravesaron el Jordán. Vimos también en la última enseñanza que una estrategia dada por Dios, no por el hombre, que es ridícula, que causa risa, pero sin embargo se tomaron una ciudad de una manera muy particular que ya nosotros enseñamos hace 2 domingos. Porque el domingo anterior hablamos de la mujer, ¿cierto que sí? Hicimos un paréntesis muy hermoso. La mujer que logró lo que se propuso. Aunque no hablamos nosotros de la toma de Ai, o de Jai, dicen algunos, H-A-I, de eso no hablamos, porque ahí no nos inspiraba para darle secuencia a lo que venimos hablando. Sin embargo, se da también. O sea, no solamente atraviesa el Jordán, se toma Jericó, sino que también toma Jai. Después de haber superado un impasse bastante interesante que tiene que ver con el pecado de Acán. Usted ha leído la Biblia, Y sabemos que hubo un paréntesis, el pueblo estaba contento, alegre, y cuando fueron a tomar a Ai, solamente para recordarle un poquito a aquellos buenos lectores de la Biblia y con buena memoria. Y entonces dice que el pueblo, Josué vio a ese pueblito por allá, esa ciudad tan pequeña, dijo, ¿para qué nos desgastamos? ¿Para qué utilizamos tanta gente? ¿Para qué un ejército tan grande? Con poco lo podemos tomar. Y salieron. Y cuando fueron a tomar ahí se encontraron con un inconveniente que no pudieron avanzar. Qué bueno cuando tú y yo tenemos una palabra de parte de Dios y vamos de victoria en victoria. Ay, pero viene ese paréntesis, hermano, que las cosas no avanzan y que hay un nudo en el camino. Y entonces Josué, se quejó delante de Dios, el pueblo desanimado, llorando y cosas como esas. Y al final le dijo, ¿para qué te postras? Levántate, es que el problema es que tomaron del anatema. Y dice entonces que Acán tomó 3 elementos bastante interesantes, un lingote de oro, un manto babilónico, ¿cierto? Y ropa. Él lo tomó y lo guardó en su casa, y eso trajo un trastorno para decirnos que en el pueblo de Dios de todas maneras el pecado siempre entorpece y puede afectar una familia completa, ¿cierto que sí? Después entonces rectificaron, lógicamente los culpables no quedaron sin su juicio, sin su tratamiento de parte de Dios, pereció toda la familia,
Y avanzaron, y ahora sí tomaron a Ai, y ahora sí se fueron con un ejército mucho más grande. Y lo más bonito es que cuando se fueron a tomar a Ai, la primera vez no le preguntaron a Dios. Pero la segunda vez, con esa experiencia que habían tenido, sí le preguntaron a Dios. Y avanzaron. Y después del despliegue del poder de Dios, entonces sigue avanzando el pueblo, ahora está en camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero quiero decirle, Josué estaba caminando en el propósito de Dios. Israel estaba caminando ¿en qué? En el propósito de Dios. Es bonito cuando usted tiene buenas ideas, es una persona ingeniosa, creativa, ¿cierto? Eso es bueno, pero es interesante cuando tú tengas completamente claro que estás caminando ¿qué? En el propósito de Dios. Y eso estaba sucediendo y en el camino del cumplimiento del propósito de Dios comenzamos ahora con otra parte de la historia. Capítulo 10, versículo 1. Siempre en el camino alguien trata de impedir que tú avances. Después del despliegue de victoria y proceso. Dice así, versículo 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó, ¿se acuerdan que hicimos muchas referencias a eso de oír los testimonios de Dios? Oyó que Josué se había tomado a Ai. Es bueno que usted precise que el crédito que Adonisedec le está dando no es a Dios. Él está pensando que es un hombre que viene liderando un proceso. Es bueno que usted se conecte con eso. Conéctese con esa realidad, no pierda el foco, no lo pierda. Dice, oyó que Josué, no Dios con ellos, había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón, otra vez, habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay. Y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Johan, rey de Hebrón, Pireán, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón. Razón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, recuerde que esta historia aún todavía Jerusalén no había sido conquistada, ni Hebrón tampoco, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? Aquí hay un rey que está mirando también la historia. De manera distinta a como lo miró la mujer que hablamos la semana pasada. De manera totalmente diferente. Mientras que ella estaba mirando que lo que venía haciendo Israel era una historia que había conocido 40 y tantos años atrás y había inspirado su fe estaba anclada en Dios, no en Josué y el ejército. Sin embargo, este no. Este se da cuenta es que Josué viene con un ejército imparable, que tomó a Jericó, que tomó a Ai, que va avanzando y que ninguno de los que se están oponiendo en el camino han podido resistirlo. Eso es lo que está diciendo Adonisedec. Y entonces, dice, y los gabaonitas hicieron algo, le propusieron una alianza para preservar la vida de su ciudad-estado. Recuerde que decíamos la vez pasada que eran ciudades-estado. Y entonces él también hizo lo mismo. Ahora yo voy a formar también una alianza de naciones para poder detener el progreso o el crecimiento de la conquista de Israel. Casi siempre pasan cosas como esas. En la medida que tú comienzas a avanzar en aquellos propósitos de Dios, en el camino alguien está interesado en cruzarse, e impedir que tú avances, ¿cierto? Que tú no logres tus propósitos. Claro, este rey no está entendiendo que al final es Dios que va adelante. Él no está entendiendo que además es una visión de Dios, que es Dios mismo el que dijo que entregaría esos territorios. En el recorrido él no menciona a Dios, él menciona a Josué, mirándolo como un hombre más,
mirándolo como un ejército más y trata de oponerse y impedir que siga progresando. ¿Estamos aquí? Siempre tendremos oposiciones, siempre tendremos obstáculos en el camino. En la medida que tú vas avanzando en los propósitos de Dios, acorde con la visión que Dios te dio, va a haber interrupciones, va a haber personas que van a tratar de cruzarse. Y si no hoy que entendemos lo que no entendía, de pronto los reyes de la antigüedad, demonios se pueden interponer también. ¿Cierto que sí? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes pueden cruzarse en el camino para que tú no avances. Lo importante aquí resaltar es que aunque había oposición, había una férrea decisión de parte de Josué, por supuesto, y del ejército, de seguir conquistando. Ellos tenían que seguir caminando en el propósito de Dios. Es el anticipo de esta historia. Ellos estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Por eso es interesante que tú hoy tengas completamente claro que lo que tú estás haciendo realmente está conectado con la visión que Dios te dio para tu vida. Para que más adelante pueda decir, soy aquella mujer o aquel hombre que ora y Dios responde. Es interesante caminar en el propósito de Dios. Es bueno que hagamos una reflexión en esta mañana. Es bueno que nos detengamos un poquito. A veces sí, trabajamos, ejercemos una profesión, hacemos un oficio, desarrollamos un ministerio, pero hay un gran problema en los últimos tiempos que también está afectando a la iglesia. Tú puedes ir a la universidad, tú puedes hacerte profesional, tú puedes vincularte en una empresa y puedes tener éxito en lo que haces. Puede suceder cosas como esa y estar por fuera del propósito de Dios. Claro, el mundo también lo hace. Va a la universidad, logran muchas cosas, montan empresas, progresan, pero qué bonito que la iglesia del Señor, todo lo que haga y todo lo que emprenda, venga porque hay un Dios que está dirigiendo la historia de la vida de cada uno de nosotros. Ellos estaban entonces caminando en el propósito de Dios. Y caminando se encontraron con esa oposición. Y caminando se encontraron con una piedra en el camino. Pero nada de eso los iba a detener. 2. Debemos también estar caminando en integridad. ¿Cómo es? No escuché. O sea, no solamente es caminar en el propósito de Dios. Listo, esto fue lo que Dios dijo que yo hiciera, yo lo voy a hacer, voy a tener inconvenientes en el camino, sí, voy a tener obstáculos en el camino, sí, voy a tener trabas en el camino, sí, pero estoy caminando en el propósito de Dios. Y tengo por seguro que lo vamos a lograr. Debo estar caminando entonces en integridad. Dice entonces el versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Estamos hablando de que hay que caminar en integridad. Ese es el punto que voy a tocar. Gabaón entonces se siente amenazado 5 contra 1. 5 reyes contra una ciudad-estado. 5 ciudades-estado contra una. Y lógicamente cualquiera se atemoriza. Al final siempre se dice que pareciera que la mayoría ganaran. En lo que tiene que ver con Dios, eso no es tan real. Pero lo cierto era 5 contra 1. Si lo miramos desde el punto de vista objetivo, podemos decir, la tenían los cinco de Mamey. Ellos podían realmente asaltar y conquistar a la ciudad de Gabaón. La tenían de Mamey. Lo van a lograr. Pero algo es interesante resaltar en el camino. Josué, Israel y Gabaón. ¿Quién era Gabaón para Israel? Y entonces ahí tenemos que tocar la historia que está en el capítulo 9, versículo 1:21, para resaltar la integridad, lo que es la integridad. Para ver que Dios le encanta a los hombres y mujeres íntegros.
Dice así el Josué 9, 1, 21. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, 1, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y jebuseos. No eran nombres extraños para Israel. Dios había hablado ya sobre ellos que tendrían que vencerlo. Se concertaron para pelear contra Josué e Israel. O sea, todos ellos dijeron, aquí nos van a conquistar, nos van a asolar, nos van a destruir, vamos a concertarnos. Pero hubo una excepción entre ellos. Mas los moradores de Gabaón, presten atención a la historia, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Se huele aquella astucia de Satanás al comienzo, ¿cierto? Astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, ¿qué más? Y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pueblo que traía, y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. Siga los instintos muchas veces, no los siguieron. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová. ¿Qué más? Tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad de vuestras manos provisión para el camino, id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas por el camino el día que salimos para venir a nosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Dios. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos y oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, salieron los hijos de Israel y al 3er día llegaron a la ciudad de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot, Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron. ¿Qué respondieron? Nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no le podemos tocar, esto haremos con ellos. ¿Qué van a hacer? Le dejaremos vivir para que no vengan ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Y dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndole la vida según le había prometido los príncipes. ¿Qué encontramos aquí? Mire la ciudad que está pidiendo ayuda. La ciudad de Gabaón. Una ciudad que había mentido. Una ciudad que había engañado. Una ciudad que se había burlado de Israel. Claro está, ahí apunta con claridad que Israel ni siquiera le consultó a Dios. Es la segunda vez que lo hace. Cuando Ai no lo hizo y ahora tampoco lo hizo. Lo vieron, le creyeron, fueron engañados. Ahora vienen a atacar la ciudad. A una ciudad que al final los había traicionado.
a una ciudad que lo había engañado, ¿sí o no? Eso era Gabaón. Pero sin embargo había algo interesante aquí. Aquí había un compromiso, aquí había un pacto. Aquí había una palabra que decía que no matarían a ninguno de los gabaonitas. Se comprometieron. Esa fue la palabra. Y utilizan casualmente en la narrativa que esa palabra de compromiso, si ellos lo violaban, el problema era delante de Dios. Aló. Delante de Dios. Entonces, lógico, ahora los gabaonitas vienen a pedirle, y los príncipes vienen a pedirle ayuda a Josué, para que salieran a ayudarles a ellos. Y hay que entender que ellos enseguida salen pronto a ayudar a los gabaonitas, porque había una palabra. Una palabra. Hay mucha gente hoy en la iglesia que no se les puede creer la palabra. No se les puede creer la palabra. Aunque la palabra desatada haya sido en un acuerdo con un particular, una persona extraña a la iglesia, hay muchas personas que no sostienen la palabra. Ni la sostienen dentro de la iglesia, ni la sostienen fuera de la iglesia. ¿Estamos aquí? El que es íntegro sostiene su palabra. Bien sea que se comprometa por fuera de la iglesia con impíos, o bien sea que se comprometa dentro de la iglesia. Porque Dios escucha los pactos que tú haces, los acuerdos que tú haces. Cuando tú vas a comprar una propiedad, muchas veces terminan diciendo en el camino, y es costumbre, usted lo sabe, no, lo que pasa es que cuando yo le di el precio, no calculé bien, y lo cierto es que yo estoy perdiendo en este negocio, es mejor que quizás lo revisemos, que le dé un poquito más. No, señor. En el pueblo de Dios, Dios valora la integridad. Que lo que tú dices, que lo que tú pactas, tú lo cumples. Tanta está por debajo la integridad aún en la misma iglesia, que casualmente una persona va al altar, voy a tocar ese puntito, va al altar, se casa, hace un compromiso delante de Dios, camina 1 año, 2 años, y a los 3 años se desbarató. ¿Será que hay integridad entre ellos? No la hay. Dios estuvo presente en ese pacto. Dios escuchó cuando el hombre le dijo a la mujer, contigo, en las buenas y en las malas, en las enfermedades y en las virtudes, voy contigo hasta el final. Hoy en día en la iglesia también se viven divorcios con mucha regularidad, porque no hay integridad, porque no le hacemos frente a los pactos que nosotros mismos hacemos delante de Dios y delante de los demás. ¿Estamos aquí? ¿Cuántas jovencitas no están aquí en la iglesia burladas? ¿Ah? Dame la pruebita. También aquí piden la pruebita. No eran los tiempos míos cuando yo era joven. También le piden a la jovencita la pruebita. Dame la pruebita para ver si después frustrada también. Engañan a las jovencitas. ¿Me está escuchando? No hay palabra, no hay firmeza en lo que decimos. No hay firmeza ni respaldamos con hechos lo que salen de nuestros labios. Pero aquí encontramos que Josué salió en defensa de los gabaonitas porque había un pacto, porque había una palabra, aunque eran impíos. Sin embargo, ellos estaban sometidos a cumplir la palabra acordada. ¿Estamos acá? Cuando tú y yo actuamos con integridad, ten por seguro que Dios sale a honrar esa integridad. Hay un salmo, el Salmo 15:4 dice así, escucha bien, no solamente en cuanto a Josué. Salmo 15:4, hablando de aquel que es íntegro, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honran a los que le temen a Jehová. Ahora sí vamos a la parte final del Salmo. ¿Qué dice? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Había perjuicio para Israel por causa del juramento, pero sin embargo él sabía que tenía que mantenerse en integridad. Y él no cambió. Dijo, no, ya yo me comprometí. Ya los príncipes se comprometieron. Ya todos nos comprometieron. Tenemos que cumplir nuestra palabra.
Josué pudo haber optado, pero Josué pudo haber optado también por algo, por la indiferencia. Y decir, no, pues si nosotros le dijimos a ellos que no los íbamos a matar. Nosotros le dijimos a ellos que que podían traernos agua y leña. Nosotros le dijimos a ellos que eran, pero no le dijimos a ellos que lo íbamos a defender. Usar la indiferencia, esa es otra forma también de invalidar los pactos. Nos echamos de la vista gorda, como si esto ojalá más bien, seguro, podía haber dicho la indiferencia, ojalá más bien esos 5 acaben con Gabaón que nos engañaron. ¿Me está escuchando? Sin embargo, no lo hizo así. Aunque ellos lo habían engañado, sin embargo, Josué y el ejército de Israel salieron a defender a los gabaonitas. Dios honra la palabra. Dios honra la integridad. Yo hice alusión a eso en el último mensaje y solamente anuncié lo de Gabaón. Y dije cómo realmente el mismo Josué honró a Rahab y la palabra que le dieron los espías a ella. Ahora encontramos que el hombre viene transitando la integridad, que no solamente le cumplió a Rahab la palabra que le dieron los espías, sino que también él cumplió la palabra y los líderes que le dieron a los gabaonitas. Diga conmigo, Dios honra la integridad. Versículo 8, honra. Y Jehová dijo a Josué, ahora sí, después de esto, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Estamos acá? ¿Qué hace Dios? Ahí Dios comienza a honrar la palabra. Ellos habían comprometido, habían hecho conforme lo que le habían dicho a los gabaonitas y mucho más allá. Y sale Dios entonces diciéndole a Josué, hablándole a Josué, no a los gabaonitas, sino a quién, a Josué, honrando el pacto, honrando la integridad, honrando el compromiso. ¿Estamos aquí? Eso sí, Dios le habla a Josué y lo anima. Dice, no temas. ¿Estamos acá? No temas, porque hay algo interesante. Aunque Gabaón tiene miedo, y aunque son 5 contra 1, sin embargo, yo no estoy diciendo que voy en favor de Gabaón, pero sí voy en favor de ustedes, porque son el pueblo de Dios, un pueblo íntegro, para que el testimonio no cayera en tierra. ¿Estamos aquí? ¿Lo escuché? Eso sí, Dios reconoce y premia la integridad. Dios sale en defensa de un pueblo que va a defender a otro que no era honesto, a otro que no era íntegro, pero que habían pactado con él. Nunca se olvide, usted quiere estar seguro que el poder de Dios se desate en la oración. Primero, esté caminando en los propósitos de Dios. Segundo, camine también en integridad. Vaya con seguridad que hay un Dios que va a salir en defensa de nosotros y la victoria va a estar asegurada para la gloria de Dios. Tres, debemos confiar en la palabra de Dios. Hay un entrenamiento. Debemos confiar en la palabra de Dios. Versículo 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová lo llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube de Bet-Horon, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Horon, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Josué ha escuchado una palabra de Dios. Dice, no temas. ¿Cierto que sí? No temas, te lo voy a entregar. Entonces Josué escucha la palabra y ¿qué? Y avanza. Y comienza a avanzar. Se llena de coraje, se llena de ánimo, pierde el miedo y sale a enfrentar a los 5 reyes. ¿Por qué razón?
porque él tenía una palabra de Dios y estaba confiando en esa palabra de Dios. Tenía una palabra de Dios, que la victoria estaba asegurada. Qué bonito cuando uno por anticipado sabe lo que Dios quiere hacer. ¿Estamos aquí? No cómo lo va a hacer, ya hablamos eso en otra oportunidad. No cómo lo va a hacer, pero que Dios sí lo va a hacer. Y aquí está diciendo Dios, los voy a vencer. Y Dios actúa entonces en favor de aquellos que confían en la palabra de Él. Quizás tú no recibes un sueño de parte de Dios, voy a hacer contigo. Quizás tú de pronto no miras no tienes una visión de Dios, pero tú sí tienes una palabra de Dios, que muchas veces Dios te la transmite a través de una predicación, a través de la lectura de la palabra, y que Él espera que tú confíes en la palabra que sale de Él. Está esperando Dios eso. Allá la situación era distinta. Dios habló. No sé de qué manera lo hizo, pero le habló directamente a Josué. Hoy nos habla a través de la palabra de Él. Y entonces Dios, en aquel que salió a enfrentar a los 5 reyes enemigos de Gabaón, que no eran enemigos de Israel, sin embargo avanzó y avanzó confiando en la palabra de Dios. Y cuando tú confíes en la palabra de Dios, Dios comienza a actuar. Dios no le dijo cómo lo iba a hacer, pero sí dijo que los iba a derrotar. ¿Estamos aquí? Y ahí dice la escritura que Dios primero dice que los consternó. Es Dios mismo. Ellos salieron a la guerra, salieron a enfrentar al enemigo de Gabaón, y sin embargo Dios comienza a tirar granizos y a tirar piedras. Recuerde, Dios también tira piedras. No es de la primera línea, pero tira piedras. ¿Cierto que sí? Dios también tira piedras. Sí, Él también tira piedras. Él es especialista en tirar piedras. Y tiró piedra entonces del cielo, tiró granizo del cielo, y comenzó a derrotar a los enemigos de Gabaón, no de Israel. ¿Estamos aquí? ¿Estamos acá? Aquellos querían destruir a Gabaón porque había hecho una alianza con Israel. Y entonces Dios comienza, fueron más, dice ahí, fueron más los que murieron por el granizo que por la espada. Así que cuando Dios te da una palabra, confía en esa palabra. Y Dios sabrá cómo lo va a hacer, pero tenlo por seguro que Dios lo va a hacer. Él no te va a fallar. Y aquí encontramos a un Josué que salió a la guerra, que salió a enfrentar los 5 reyes confiando en la palabra que había salido de la boca de Dios. Apenas estaba entrenando aquel de estar escuchando la voz de Dios. Recuerda, primero lo hizo a través de Moisés durante más de 40 años y luego ahí apenas entrenándose, tranquilo, Dios hablando paso a paso. Dice, tu siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú. Ahí comenzó a hablarle, ya de manera clara y precisa. Después le da la estrategia para atravesar el Jordán, después le da la estrategia para tomar a Jericó y después también en Ai. Ese Dios va progresivamente hablando y revelando, guiándonos en el camino, pero tiene en cuenta que nosotros realmente confiemos en la palabra de Dios. Ya le había demostrado que había comenzado a confiar en la palabra de Dios. Confió en la palabra de Dios para atravesar el Jordán. Confió en la palabra de Dios para que cayeran los muros de Jericó. Confió en la palabra de Dios cuando cayó Ai. Y ahora también confiaba en la palabra de Dios. Y entonces Dios se encargó de honrar su palabra. ¿Estamos aquí? Allá primero honrando la palabra de Josué. Ahora honrando su propia palabra. Dios está buscando un pueblo que está dispuesto a confiar en la palabra de Él. Un pueblo que tenga plena confianza en Dios y su palabra. Y veremos entonces lo inusual de Dios. Eso no se había visto nunca. Que descendiera y matara un ejército con piedra, con granizos y demás. Pero ellos estaban viendo y experimentándolo. ¿Por qué? Porque confiaron en el Dios grande y poderoso de los cielos. Dios solamente quiere que tú y yo confiemos en su palabra. Por último, debo elevar una oración de fe. Estamos hablando de cómo ver nosotros el poder de Dios respaldando las oraciones. Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, ¿qué dijo? Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? O sea, ¿no es historia? Siga. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero.
Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Estamos acá? Lo inusual otra vez aparece en el escenario. Ahora fue Josué el que le habló a Dios. Hasta ahí Josué no le había pedido nada a Dios. Hasta ahí solamente Josué había caminado confiando en Dios. Hasta ahí Josué solamente había actuado conforme a lo que Dios había mandado, en obediencia a la palabra de Dios. Hasta ahí. Pero todo eso lo fue armando en fe, hasta que llegó un día que abrió su boca. Todos sabemos que el sol y la luna no se detienen. No vamos a entrar en polémica nosotros ahora. Lo que sí quiero decirte, parafraseando el texto, lo que está diciendo Josué aquí es que el tiempo se detenga. Que se detenga el tiempo. No vamos a cuestionar que si el sol se detiene, que si la luna se detiene. No, que el tiempo se detenga. Eso es lo que está diciendo, que se detenga el tiempo. Y que ese tiempo, en aquel que está cumpliendo el propósito de Dios, se le facilite para terminar su tarea, para terminar su propósito, para terminar lo que Dios dijo que tenían que derrotarlo de manera definitiva. Y dice que el sol se detuvo en el centro. Ahí. El tiempo, ahí quedó el sol, ahí quedó, como si fuera mediodía. Y entonces comenzó él a combatir, por supuesto, pero los demás, como él, vieron lo inusual. Que el tiempo se detuvo. Dios es capaz de redimir el tiempo. Dios es capaz de detener el tiempo. Dios es Dios que honra la oración de aquellos que están caminando en el propósito de Dios, que confían en su palabra y que son personas íntegras. ¿Estamos aquí? Y entonces Dios le oyó y respondió, porque Josué no defendía su causa. En la parte final dice que lo estaba haciendo en favor de Israel, pero que era que Josué tampoco estaba al frente de su propia causa. No eran sus intereses. ¿Eran los intereses de quién? De Dios. Porque Dios estaba con Israel. Y Josué estaba haciendo lo que Dios quería hacer en su tiempo. ¿Estamos aquí? Eso es lo que estaba haciendo él. Sencillo, ¿sí o no? La causa no mi causa, la causa es la causa de Dios. Yo creo que hasta aquí podemos decir lo siguiente. Si nosotros nos movemos en los propósitos de Dios, si caminamos en integridad en este mundo, si confiamos en su palabra, las oraciones nuestras desatarán el poder del Dios grande y poderoso de los cielos. Dios escucha la oración de quien camina en sus propósitos. Por eso debemos asegurarnos que estamos caminando en el propósito de Dios, no inventando propósitos. Hay personas engañadoras, hay personas que falsean, hay personas que inventan. No, es bueno que nos persuadamos que estamos caminando en el propósito de Dios, que vivimos en integridad y que confiamos en su palabra. Y entonces ellos vieron y nosotros también veremos lo inusual, lo que nunca se había visto. Dice así el texto: y no hubo día como aquel, ni antes ni después. A ver, repasa la historia hasta el día de hoy. ¿Cuándo ha escuchado usted que el tiempo se ha detenido? No. Por caso un día. ¿Usted ha escuchado eso? No. Ni antes de la oración de Josué, ni después de la oración de Josué. Pero lo que nos enseña a nosotros es que sí puede Dios moverse en favor de la oración de aquel que confía en Él. No va a ser igual. Yo no necesito que el sol se detenga hoy o se detenga mañana, pero sí necesita que muchas cosas acontezcan. Y lo más importante es, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Una persona, un hombre, pero escucha bien, un hombre que tiene unos antecedentes. No la palabrería, no la frasería. No. Él tenía unos antecedentes. Tenía unos antecedentes con Dios. Él había escuchado cuando Dios le dijo, levántate, y se levantó. Y comenzó a caminar en los propósitos de Dios. Es que no era cualquiera. ¿Estamos aquí?
Y entonces Dios escuchó la oración termina la historia así. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Fin de la historia. Misión cumplida. ¿A cuánto nos gustaría que todos aquellos que Dios nos mande a hacer se cierre un capítulo? Por supuesto, se abre otro. Dice aquí entonces, todo Israel volvió al campamento. Dios hizo lo que dijo Josué. Dios hizo lo que le dijo a Josué que haría. Digámoslo así, Dios hizo lo que le dijo a Josué que haría. Derrotó. ¿Cierto que sí? Dios hizo. Pero por otro lado, Josué obtuvo lo que pidió. Así termina la historia. Así, Dios le cumplió, pero también Josué pudo sentir la satisfacción, quedó consignado en la historia, que lo que él le pidió a Dios, se lo dio. ¿Por qué razón? Diga conmigo, porque Dios encontró a una persona. Una persona. Una persona que actuaba acorde con los propósitos de Dios. Encontró una persona. Una persona que era fiel a los propósitos de Dios. Una persona que era fiel a la visión de Dios. Eso fue lo que encontró Dios. Por eso Dios respondió esa oración. Encontró a alguien. Encontró a alguien. Porque Dios también encontró a un hombre que estaba caminando en integridad. Eso encontró Dios. O sea, no puede dejar de lado que solamente el tiempo se detuvo, sino ¿por qué se detuvo? Porque Dios encontró a un hombre que caminaba en integridad. Eso encontró. Una persona que era consecuente con lo que salía de sus labios. Una persona que estaba dispuesta a cumplir lo que decía. ¿Estamos aquí? Una persona cuya palabra que saliera de su boca no cayera en tierra. Estaba dispuesto a hacerlo. Eso encontró Dios. Por eso Dios le respondió la oración. 3, porque también encontró una persona que confiaba en su palabra. Así queremos ver lo extraordinario de Dios, queremos ver lo sobrenatural de Dios, queremos ver lo inusual de Dios. No, creo que hay unos elementos interesantes aquí. La primera vez que este hombre hace una petición a Dios, de una persona que confiaba en la palabra de Dios. Dios encontró a ese hombre, Dios encontró a esa persona. ¿Estamos acá? Y por último, Dios encontró también a un hombre de fe. Por eso oró en fe. Cuando él oró confiando que Dios sí lo iba a hacer. Es una fe que tenemos que rescatar en este tiempo. Revise sus oraciones, porque a veces hasta cambiamos las peticiones, las modificamos en el camino. Él no, él hizo una sola oración. Yo no sé cómo sería ese momento. Dice que todo Israel escuchó. Me imagino que fue un grito tan grande que dijo: sol, detente, luna, detente, y todo el mundo escuchó. Lo más importante no es que el pueblo escuchó, lo más importante fue que Dios escuchó a un hombre de fe y respondió acorde con la petición que hizo ese hombre. Dios está buscando un hombre y una mujer así en este tiempo. Hombres y mujeres en estas condiciones que estén dispuestos a orar creyendo que hay un Dios que responde a las oraciones. No quizás, no tal vez, no mañana, eso pasó ese día. Hay muchas cosas que pueden pasar en un día, en un instante en tu vida. Cosas que tú veas imposible por hacer. Pero claro, él tenía una causa. Él tenía en su corazón la causa de Dios. Él era el que estaba liderando el proceso de conquista. Y él quería ver la victoria y la gloria del Dios grande y poderoso de los cielos. Así debe ser la iglesia en este tiempo. Hombres y mujeres que estén dispuestos. Hombres que estén dispuestos, buscando que Dios pueda obrar en medio de sus vidas. Y tenga por seguro que Dios lo va a hacer. Amén. Póngase en pie, por favor.